Imagina cerrar los ojos por un momento, no para dormir, no para escapar, sino para sentir como algo silencioso e implacable continúa avanzando aunque permanezcas inmóvil. Ese algo lo llamamos tiempo. Pero, ¿qué es realmente el tiempo? La respuesta parece simple, hasta que intentamos pronunciarla. Heráclito, hace 25 siglos, murmuraba que todo fluye, que nada permanece, que uno nunca se baña dos veces en el mismo río, porque ni el río es el mismo, ni nosotros somos los mismos. Para él, el tiempo no era un reloj, ni un calendario, ni un número, era la vida misma en movimiento. Pero Platón veía otra cosa. Decía que el tiempo no es más que la sombra móvil de la eternidad, un reflejo imperfecto proyectado sobre la pared del mundo sensible. Si lo eterno es quietud, perfección y forma pura, el tiempo sería el eco de algo que hemos olvidado. Mucho después, San Agustín se detuvo a pensar en el misterio y confesó algo que todos hemos sentido. Si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé, pero si quiero explicarlo, no lo sé. Para Agustín, el pasado vive en nuestra memoria, el futuro en nuestra expectativa y el presente en nuestra atención viva. El tiempo es, entonces, interior, sucede en nosotros. Pero el mundo cambia, la mirada también. Henry Bergson, ya en la modernidad, nos dijo que existen dos tiempos: el tiempo del reloj, rígido, mecánico, indiferente, y el tiempo de la duración de la vida, ese que se expande o se contrae según el corazón. Una hora esperando puede sentirse como agonía, una hora amando puede sentirse como un soplo. Entonces, ¿cuál es el verdadero? Y luego llegó Einstein, y con él tal vez la grieta más profunda. El tiempo dejó de ser universal, se volvió relativo, depende del movimiento, de la gravedad, del observador. No hay una hora absoluta en el universo. El tiempo no fluye igual para todos. Y algunos filósofos, mirándose en la física, fueron más lejos. ¿Qué pasaría si el pasado, el presente y el futuro existieran ya, como páginas de un libro ya escrito? Si esto fuera cierto, el tiempo que sentimos avanzar podría ser solo la manera en que nuestra mente recorre esa historia, como si fuéramos lectores, no autores, pero aún así, algo en nuestro interior se revela. Porque sentimos el tiempo, lo padecemos, lo celebramos, lo tenemos. Sentimos que hay momentos que nos parten la vida en dos, un antes y un después. Sentimos que la muerte nos recuerda que todo tiene un límite y que precisamente por eso cada instante pesa, cada decisión importa, cada encuentro deja huella. Heidegger entonces nos susurra: no estamos en el tiempo, somos seres temporales. El tiempo no pasa, somos nosotros quienes pasamos en él. Y tal vez eso significa que el tiempo somos nosotros mismos cambiando, nuestra memoria, deseo e historia, nacimiento y despedida. Entre el primer aliento y el último, el tiempo no es el enemigo, es el escenario donde se despliega la vida, un escenario que no podemos detener, pero sí habitar. Y quizás, solo quizás, el secreto no está en luchar contra el tiempo, sino en aprender a estar presente. El tiempo, ese río invisible que sentimos pasar pero que nadie puede atrapar. Lo medimos con relojes, lo marcamos con calendarios, pero en el fondo, ¿sabemos realmente qué es? ¿Existe el tiempo o es una ilusión creada por nuestra mente? Imaginemos por un momento que el tiempo, tal como lo sentimos, ese fluir imparable de una hora que se desvanece en el pasado y un futuro que se escapa ante nosotros, no fuera más que una ilusión, un artificio construido por la conciencia humana o por la forma en que el universo se organiza. ¿Qué quedaría de nuestra vida, del cambio, de la memoria y qué de la física si se desvaneciera esa flecha del tiempo? Hoy tenemos el honor de conversar con Alberto Casas, físico teórico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC de España, investigador que se ha dedicado buena parte de su trayectoria científica a adentrarse en los fundamentos de la física, la relatividad, mecánica cuántica, cosmología, y que además se ha convertido en un divulgador insigne por su capacidad de traducir los misterios de la física moderna al lenguaje accesible del gran público. Con la claridad del científico y la curiosidad del filósofo, Casas nos lleva desde la física clásica hasta la relatividad,
la mecánica cuántica y las teorías cosmológicas más recientes para enfrentarnos a una idea inquietante, que el tiempo, tal como lo percibimos, podría ser una ilusión. Su nuevo libro, La ilusión del tiempo, propone un viaje desde la flecha del tiempo en termodinámica y cosmología a la mecánica cuántica, la conciencia humana y las implicaciones filosóficas profundas. Y es precisamente ilusión la palabra que el título destaca. Como ha señalado en una reciente entrevista, el libre albedrío es una ilusión creada por nuestro cerebro. Todo lo que va a suceder está ya escrito. En esta conversación buscaremos no solo conocer las ideas que presenta el libro, sino también adentrarnos en sus implicaciones. ¿Qué significa para nuestra vida cotidiana si el tiempo no es lo que parece? ¿Cómo cambia la mirada científica ante esa idea? ¿Y qué papel tenemos nosotros, seres conscientes, en esa gran historia del universo que quizás no está gobernada por el fluir del tiempo, sino por algo más profundo? Bienvenido, Alberto, y gracias por compartir este espacio de reflexión. Comenzamos. El séptimo laberinto. Buenos días, amigos del séptimo laberinto. Bienvenido, Alberto. Un placer tenerte en el séptimo Buenos laberinto de días. nuevo. Encantado de estar con vosotros. Ya tuvimos la oportunidad de conversar en algún momento sobre tu otro libro de cuántica. Hoy vamos a hablar sobre este libro que ha sido objeto el tiempo, materia de reflexión filosófica. Grandes filósofos han reflexionado sobre el tiempo, desde Heráclito hasta Bergson. Y igual es un tema recurrente en la ciencia. Yo creo que en ese momento en que Stephen Hawking sacó su libro La historia del tiempo, comenzó un afán en el mundo científico y en la divulgación científica por este tema tan misterioso para todos nosotros. Y uno de los primeros dilemas que tú abordas en el libro es la experiencia universal del tiempo, que avanza, el pasado que está fijo, el futuro abierto, los vasos que se rompen, no se reconstruyen, las cenas se digieren pero no regresan al plato. A nivel cotidiano, el fluir del tiempo parece tan obvio como el aire que respiramos. Sin embargo, las leyes fundamentales de la física no distinguen bien entre el pasado y el futuro, o distinguen muy bien, no sé, en su formulación, pero nosotros como seres humanos comunes y corrientes creemos que distinguimos muy bien el pasado del futuro. Y se deja entrever en tu libro que lo que verdaderamente pareciera real es el presente, pero el presente ni lo has pensado cuando ya se convirtió en pasado. Entonces, el primer interrogante es si las ecuaciones fundamentales de la física no distinguen entre pasado y futuro. ¿De dónde emerge esta flecha del tiempo que todos percibimos en forma tan natural? ¿Podría decirse que esa dirección del tiempo es una ilusión a escala humana o es fruto de condiciones particulares del universo? Bueno, yo diría que surge de los sistemas que están constituidos de muchas partículas, que son la mayor parte de los sistemas físicos, y nosotros en particular estamos constituidos por trillones y cuatrillones de partículas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que efectivamente cuando uno mira las ecuaciones fundamentales de la física hasta donde hemos podido profundizar, se encuentra una simetría total en el tiempo. O sea, no indica que el tiempo transcurra o avance en una dirección y no en la opuesta. Las ecuaciones son perfectamente reversibles. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que todos los fenómenos son reversibles? Pues realmente sí, todos los fenómenos son reversibles. Entonces, ¿de dónde surge la irreversibilidad que vemos? Como los casos que tú has mencionado, ¿no? O un huevo que dejamos caer y se rompe, nunca vemos que se recomponga y salte a nuestras manos. Bueno, pues esto proviene de un concepto importante en física, es un concepto sutil, que es el concepto de entropía. Entonces, para poner un ejemplo, imagina que tienes una baraja, o sea, unas cartas, ¿no? Unos naipes, que tienes 40 cartas rojas y 40 cartas negras, ¿no? Una baraja de póker. Entonces las pones las rojas encima de las negras. Bien, están ordenadas. Entonces ahora las mezclas se van a desordenar. Y por mucho que las remezcles y remezcles, nunca volverán
al orden inicial. ¿Qué pasa? ¿Que es imposible que vuelva? No, imposible no es, pero es extraordinariamente improbable, porque hay muchos más estados desordenados que ordenados. Esa es la clave. Entonces, simplemente por el azar de las interacciones, tenderán a desordenarse. Entonces, exactamente de la misma manera, un huevo se rompe, las moléculas se han desordenado y no van a podrían hacerlo, pero la probabilidad es ínfima. Entonces, eso implica que vemos cantidad de procesos irreversibles a nuestro alrededor, como los que has mencionado. Tomamos comida, pero nunca la comida vuelve otra vez al plato, ¿no? En la forma en la que estaba. Un vaso se cae y se rompe, pero nunca regresa a su sitio. Mezclamos leche con café con una cucharilla, pero por muchas vueltas que demos a la cucharilla, nunca se separan el café y la leche. Realmente podrían hacerlo, pero la probabilidad es mínima. Entonces son procesos para nosotros irreversibles y son estos procesos los que marcan la flecha del tiempo. Ahora, nosotros tenemos esa sensación del efecto del pasado sobre el presente, pero nosotros no podemos dilucidar efectos del futuro sobre el presente, porque el universo, como tú lo estás indicando, arrancó un estado extremadamente ordenado. Correcto. ¿Y en qué medida entonces esa entropía impulsa o crea esa sensación de fluir temporal? ¿Y hasta qué punto esa sensación, como ya tú nos estabas explicando, depende de nuestra perspectiva humana? O sea, el punto que estás señalando es absolutamente clave. Si en este ejemplo de las cartas hubiéramos partido de un mazo de cartas desordenado, pues por mucho que mezcláramos, pues seguiría desordenado, no notaríamos ningún cambio. Notamos un cambio porque hemos partido de un mazo de cartas ordenado y vemos cómo se desordena. Pues de la misma manera, el universo comenzó en un estado muy ordenado, que fue la época del Big Bang, y nadie sabe por qué ese estado era tan ordenado. Esto es un gran misterio. Pero una vez que el universo en un momento dado está muy ordenado, tiende a desordenarse y esa desordenación marca la flecha del tiempo. A medida que consideramos tiempos más lejanos del Big Bang, notamos que el tiempo avanza en esa dirección. Ahora, ¿por qué nosotros notamos ese fluir del tiempo? Quizá la razón más importante es que somos capaces de recordar el pasado y no el futuro. Tenemos memorias de lo que hicimos hace 5 minutos, pero sobre lo que haremos dentro de 5 minutos, bueno, podemos hacer conjeturas, pero nada más. No tenemos registros. Y no solamente tenemos registros mentales del pasado, tenemos registros por todos los sitios. Sí, las pirámides de Egipto son un registro de lo que pasó hace 4.000 años, ¿no? Sin embargo, no tenemos registros de lo que pasará dentro de 4.000 años. Entonces, eso es lo que realmente nos da la sensación de que el tiempo fluye hacia adelante. Ahora, ¿por qué tenemos recuerdos del pasado y no del futuro? La respuesta sencilla sería que el pasado ya ocurrió y el futuro todavía no ha ocurrido. Pero desde el punto de vista de las ecuaciones de la física no hay diferencia entre el pasado y el futuro. O sea, están al mismo nivel. Entonces, ¿por qué recordamos uno y no recordamos otro? Bueno, pues es nuevamente por este concepto de la entropía. El que en el pasado la entropía fuera menor permite físicamente que se queden registros grabados, tanto a nivel físico como en nuestra mente, y sin embargo del futuro, que es la época con una entropía mayor que ahora, no se van a quedar, no quedan recuerdos grabados. Entonces, eso nos produce la sensación psicológica, como tenemos más información acerca del pasado que del futuro, nos da la sensación psicológica de que el pasado ya ocurrió y el futuro está abierto y todavía no ha ocurrido. Con la llegada de la teoría de la relatividad de Einstein, la idea de un tiempo universal pues dio un vuelco radical en el momento que se formuló la teoría. Ahora cada observador tiene su propio ahora, el tiempo se entrelaza con el espacio y las nociones de pasado y futuro dependen del estado de movimiento. Esto tiene implicaciones filosóficas profundas, ¿no? Por eso este tema siempre está imbricado con la filosofía. Pero entonces pudiéramos hablar de que existe una suerte de presente único, una suerte de presente perenne, o simplemente son coordenadas dentro de un tejido del espacio-tiempo mayor. Porque en el libro se analiza cómo esta relativización del tiempo afecta nuestra idea de temporalidad del tiempo. Sí, efectivamente, la teoría de la relatividad supuso una revolución en los conceptos de tiempo porque había cosas que dábamos por hechas, como que el tiempo transcurre a la misma velocidad para todos los observadores y en todos los sitios, es la idea newtoniana de tiempo, y sin embargo la teoría de la relatividad demostró que no es así, y esto se ha comprobado experimentalmente. Por ejemplo, según
el campo gravitatorio en el que estamos, el tiempo va más rápido o más lento. Cuando el campo gravitatorio es más fuerte, el tiempo transcurre más lento. Entonces, encima de una mesa, el tiempo transcurre más rápido que debajo de la mesa. Y esto se ha medido, no es que lo diga la teoría, es que esto se ha medido con relojes atómicos. Entonces, claro, el tiempo no es lo que pensábamos. Y una implicación muy importante de la teoría de la relatividad, que quizás menos popular, esta implicación, pero me parece que tiene un gran calado, digamos, filosófico, es que la idea misma del presente también se diluye, porque ¿cómo definimos el presente? Nosotros tenemos una idea de que lo único que es de verdad real es el presente. ¿Y qué es el presente? Bueno, pues todo lo que está sucediendo a la vez en un momento dado, en el universo, digamos, ¿no? Pero esa idea, la teoría de la relatividad, la desmonta, porque los hechos que son simultáneos, o sea, si yo doy una palmada y digo, bueno, pues a la vez que yo doy una palmada se enciende una farola en la calle, por ejemplo. Eso es desde mi punto de vista, pero para otro observador, que por ejemplo se mueva con respecto a mí, ya no ve que la farola se encienda a la vez que mi palmada. Depende del observador. Claro, las diferencias en nuestras escalas terrestres son mínimas y por eso nos ponemos de acuerdo y nunca vemos discrepancias. Pero si miráramos lo que pasa en la galaxia de Andrómeda, a la vez que lo que está pasando en la Tierra, distintos observadores aquí en la Tierra tendrían opiniones muy distintas sobre lo que está pasando ahora mismo en Andrómeda. Entonces, realmente, la relatividad desmonta estas ideas intuitivas que teníamos acerca del tiempo. Eso sí, en la teoría de la relatividad, como mencionabas antes, no se ve ningún flujo temporal. O sea, el tiempo es una coordenada y la teoría lo que hace es relacionar lo que pasa en un instante dado con lo que pasa en otro instante. Pero no dice que ese instante haya transcurrido antes o después que el otro. Simplemente son dos instantes de tiempo distintos y lo que sucede en uno y lo que sucede en otro nos lo correlaciona la teoría. Serían Pero no como nos dice que el los tiempo fluye. instantes estáticos del físico Julián Barbour. Instantes estáticos. Sí, o sea, cuando uno mira las ecuaciones de la relatividad general, el tiempo, como bien decías, es una dimensión en pie casi de igualdad con el espacio. De hecho, se mezcla con el espacio. Cuando hacemos transformaciones, por ejemplo, nos movemos, lo que es para mí mi tiempo se mezcla con lo que es para ti el espacio. En fin, es una cosa como muy curiosa. No es exactamente, que a veces se dice, el tiempo es la cuarta dimensión. Mm. No es exactamente una cuarta dimensión espacial, porque hay una cosa que esto es un poco técnico, pero la métrica del tiempo en esa geometría es distinta que la del espacio. Entonces, no es exactamente igual que el espacio, pero está hecho de la misma pasta, por decirlo así. Tiene la misma naturaleza, porque de hecho se mezcla con el espacio. Entonces, sí, o sea, es así. Partamos de que el tiempo existe, pero hay una idea perturbadora, o sea, bueno, de que el tiempo existe y otro tema es cómo se percibe, etcétera, pero una idea perturbadora es el instante cero. Digamos, en el momento que se creó en el universo, pero vamos un poquito atrás y quizás el tiempo no existe. No sabemos qué ocurrió antes de ese instante cero, ahí ya entra, pone un pie de alguna manera la ciencia, pero la religión, la filosofía. Antes de ese instante cero, si el tiempo tal como lo conocemos podría no existir, por otro lado, las teorías de la gravedad cuántica sugieren que el propio concepto del tiempo deja de tener sentido en los regímenes de altísima densidad. Esto plantea entonces preguntas casi que de orden metafísico. Podemos hablar que antes del Big Bang no había tiempo, y si el tiempo nació con el universo, ¿qué significa para nuestra experiencia cotidiana? Sí, son todo cuestiones muy interesantes. Lo que pasa con el tiempo cuando nos remontamos hacia atrás es que, claro, nosotros, lo que es nuestro sentido común para entender el tiempo y otras cosas físicas, ¿no? Nuestro sentido común está determinado por nuestra experiencia. Y nuestra experiencia es muy limitada. Está limitada a nuestras escalas de lo que es una vida humana y de lo que es el entorno en la Tierra y poco más, ¿no? Entonces, cuando nos separamos de esas escalas, cuando consideramos escalas más grandes, pues a veces nuestras ideas de sentido común, pues resulta que no funcionan. Por ejemplo, estamos acostumbrados a que a todo instante le sucederá otro instante posterior. Y además estamos acostumbrados a que a cada instante le precedió otro instante anterior. Entonces nos resulta muy difícil concebir que hubo un instante que fuera el primero. Pero déjame que te ponga un ejemplo para hacer esto un poco más digerible, ¿no? Eh, en la época antigua, cuando la gente se movía nada más en unos pocos kilómetros alrededor de su lugar de nacimiento, pues para ellos la Tierra era plana, o sea, y era una buena aproximación en esas escalas, ¿no?
Eso significa que si la Tierra es plana, uno podría caminar en dirección sur, por ejemplo, de manera indefinida. Dirección sur, sur, cada vez más al sur. Entonces, a cada punto que está al sur, hay otro punto que está todavía más al sur. Esta es la idea intuitiva. Pero claro, sabemos que la Tierra realmente a gran escala es redonda. Entonces, si uno camina hacia el sur, cuando llega al polo sur, ya no puede ir más al sur. Si se empeña en seguir en la misma dirección, regresa hacia el norte, ¿no? Pues algo parecido pasa con el tiempo. Podemos ir hacia atrás en el tiempo, pero cuando llegamos al instante inicial, si queremos seguir en la misma dirección, resulta que volvemos hacia adelante en el tiempo. Entonces, realmente puede haber un instante inicial. Ahora, esto hay que matizarlo también con algo importante, y es que la teoría de la relatividad, cuando se acerca al preciso instante inicial, digamos que a partir de un segundo en adelante, no solamente es una teoría muy buena, sino que tenemos pruebas experimentales de que las cosas realmente transcurrieron así, porque tenemos reliquias de aquel pasado remoto, como por ejemplo la abundancia de elementos ligeros y otros, y por ejemplo la radiación de fondo, que nos hablan de que realmente sucedió las cosas como predice la teoría. Pero cuando te acercas mucho, mucho, mucho al instante inicial, la propia teoría empieza a dar respuestas sospechosas de que algo no funciona bien. Como decías antes, hay magnitudes físicas que se hacen infinitas, como la temperatura o la densidad o la curvatura, y eso hay un consenso entre los físicos de que eso es una señal de que ahí la propia teoría está fallando. Y hay que, seguramente, desde luego hay que mejorarla de alguna manera, y posiblemente la mejora vendrá cuando se consiga una teoría unificada entre la física cuántica y la teoría de la relatividad. Pero el hecho es que ahora mismo no disponemos de esa teoría. Por lo tanto, cuando te acercas mucho al propio instante del Big Bang, realmente las respuestas que da la teoría no son de fiar, realmente, y podría suceder que hubiera una historia previa al Big Bang. Eso podría suceder, pero también podría ser que el Big Bang fuera el instante inicial. Ana. Y cómo nuestra percepción del tiempo, pasado, presente, futuro, está profundamente vinculado con procesos neurológicos y cognitivos. Es decir, aunque la física desplome la solidez de la flecha del tiempo, nosotros seguimos sintiendo que el tiempo pasa, que tenemos memoria, anticipación. Esa experiencia subjetiva pues no puede ignorarse porque la vivimos. ¿Qué nos dice eso de nuestra condición humana? ¿Hasta qué punto el tiempo es una construcción de la mente humana? Eh, Tú refieres en una parte del libro, bueno, evolucionamos como especie, tenemos conciencia y estamos conscientes del tiempo. Podríamos decir que no vivimos en el tiempo, sino que de alguna manera lo fabricamos. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nuestra identidad, para la memoria y para el libre albedrío, que es un tema súper interesante? Bueno, yo diría que primero el tiempo no es una construcción de la mente humana, es realmente una coordenada necesaria para describir el mundo, ¿eh? Si se enciende una lámpara, por ejemplo, y yo quiero describir ese evento, necesito cuatro parámetros. Tres parámetros espaciales para decir en qué lugar, cuáles son las coordenadas de la lámpara, dónde está. Y necesito una coordenada temporal para decir cuándo se encendió y para distinguir ese encendido de la lámpara con otro encendido de la lámpara en ese mismo sitio, pero otro día diferente, por ejemplo, ¿no? Luego, el tiempo realmente existe. Lo que sí que es seguramente, o puede ser una percepción o una construcción del cerebro humano, es la sensación de que el tiempo fluye hacia adelante. Eso sí puede ser. Y eso está motivado por eh, eh, cuando estamos en un momento del espacio-tiempo, como ahora mismo nosotros, tenemos recuerdos del pasado inmediato y no tenemos recuerdos del futuro que va a venir. Y eso nos produce la sensación de que el tiempo fluye. Es decir, para entender por qué el tiempo nos parece que fluye, realmente no hace falta imponer que el tiempo fluya. O sea, el tiempo, digamos que estaría ahí, sería como que las cosas existen y existen todos los momentos. No, no me gusta decir que existe todo a la vez, porque todo a la vez significa en el mismo instante de tiempo, y no, el tiempo es una coordenada. Pero digamos que el espacio-tiempo existe, pero nosotros desde cada punto del espacio-tiempo vemos un ángulo nada más de las cosas y entonces eso el cerebro lo interpreta como que el tiempo está fluyendo. En ese sentido, sí que creo que el tiempo podría, la percepción de el paso del tiempo, la sensación de que el tiempo avanza, sí podría ser una construcción del cerebro humano. En esta reciente entrevista que diste en El País, el libre albedrío es una ilusión creada por nuestro cerebro. Todo lo que va a suceder de alguna manera está escrito. Este
planteamiento enlaza directamente con la discusión del tiempo. Si el futuro ya está escrito en alguna forma de bloque espacio-tiempo, como algunos modelos de relatividad sugieren, o si nuestras decisiones están ya totalmente condicionadas por leyes físicas, y ahí tenemos una suerte de determinismo físico o probabilístico que queda entonces para la libertad real. En la entrevista tú comentabas algo del tiempo que pasa entre cuando nuestro cerebro actúa para tomar la decisión y cuando la decisión está tomada, y hay una brecha de, creo que mil millonésimas de segundo, no sé la cantidad No, exacta. es de décimas de De segundo, ¿eh? décimas de segundo, exactamente. Entonces, ya inclusive eso atenta contra la propia idea de un presente, porque ese presente está siempre diluyéndose, escapándose. ¿Cómo manejamos ese tema del libre albedrío? De alguna manera se sugiere que nuestras decisiones están predeterminadas por leyes físicas o probabilísticas del universo, o cómo eso encaja con esa experiencia subjetiva que nosotros creemos tener sobre el decidir, sobre el Ujú. elegir, etcétera. Sí, sí, esto es una cuestión muy interesante y de hecho cuando se publicó esta entrevista me sorprendió la cantidad de comentarios que hubo y al respecto, ¿no? O sea, es un tema que desde luego afecta, digamos, a nuestra naturaleza humana, ¿no? Eh, si dejamos por un momento a un lado la física cuántica, que tiene un carácter probabilístico, no cabe duda que la física clásica es determinista y por lo tanto lo que va a suceder está tan escrito como lo que sucedió. ¿Y dónde está escrito? Está escrito en la configuración de las partículas en un momento dado en el universo. Digamos que esa configuración determina lo que pasó antes y lo que pasó después. Y claro, si todo está determinado, pues no parece que eso deje resquicio al libre albedrío, porque el libre albedrío parece que es la capacidad del ser humano de decidir entre dos opciones diferentes. Y decir, pues en vez de esta opción, tomo esta otra opción. Claro, si ya está determinado qué opción vas a tomar, ¿dónde queda el libre albedrío? Exacto. Sería una ilusión, sería una ilusión. Y es que esto tampoco es tan raro, el cerebro juega muchísimas ilusiones con nosotros, ¿no? Ya sabemos lo que son las ilusiones ópticas, ¿no? Que te parece que una línea Ujú. es más larga que otra y aun sabiendo que son iguales, tú las sigues viendo más larga una que otra, ¿no? Entonces, perfectamente esto podría ser una ilusión. Entonces, claro, hay gente que dice, ya, pero es que la naturaleza es cuántica y la cuántica es probabilística y por lo tanto, el estado por ejemplo, ahora mismo de una persona, el estado físico no determina cómo va a ser el estado dentro de 3 minutos porque hay una parte que es probabilística, hay una parte que depende del azar. Y eso es verdad, en la formulación ortodoxa de mecánica cuántica, eso es así. Pero eso tampoco nos facilita el libre albedrío, porque es verdad que a lo mejor no está determinado lo que va a pasar, pero nosotros no podemos controlarlo. Está controlado por las leyes probabilísticas de la mecánica cuántica. Si pudiéramos controlarlo, podríamos saltarnos esas leyes, podríamos romper esas probabilidades. Y nunca se rompen, o sea, siempre funcionan bien. Entonces, incluso apelando a la mecánica cuántica, es difícil sostener que tenemos libre albedrío genuino. Eso sí, tenemos un libre albedrío efectivo, es decir, en la práctica sentimos que nuestras decisiones están tomadas por nuestras reflexiones, por decirlo así. En ese sentido, podemos decir que tenemos en la práctica un libre albedrío. Es más, tenemos que vivir asumiendo que lo tenemos, porque si no sería una cosa absolutamente de locos, porque diríamos, no, es que nadie es responsable de nada, porque como todo es Predeterminado. caótico o está predeterminado, pues aquí nadie es responsable, y entonces si una persona se dedica a matar a sus vecinos, pues, como no puede evitarlo, no hacemos nada. No, tenemos que defendernos. Entonces, la única manera lógica de comportarse es como nos comportamos, o sea, asumiendo que las personas somos libres y responsables. Pero eso no quita que en los entresijos más profundos la física parece indicarnos que realmente no somos tan libres, ¿no? O no somos libres. Digamos que son las leyes físicas las que están realmente manejando la materia y nosotros estamos hechos de materia. Ahí, por supuesto, en toda esta discusión y en toda esta investigación sobre el tema del tiempo, los aportes de Einstein y muchísimos físicos a lo largo del tiempo, pero uno se pregunta hasta dónde la ciencia podrá responder esta pregunta. Creo que la ciencia ha logrado obtener más elementos, no sé si para configurar aún mucho más
las inquietudes y la pregunta o para comenzar a responder algunas partes de esa pregunta. Pero entonces ahí uno se pregunta cuáles son los límites del conocimiento humano. ¿Es posible que el tiempo sea una ilusión necesaria que la ciencia construye obligatoriamente sin remedio para poder operar? Bueno, los límites del conocimiento humano, o sea, yo realmente no sé dónde están. O sea, ni creo que nadie lo sepa, porque el cerebro humano realmente es algo muy sorprendente, porque tenemos esencialmente el mismo cerebro que nuestros antepasados de hace 30.000 años, en el Paleolítico, y por lo tanto son cerebros que no están diseñados para desarrollar teorías como la teoría de la relatividad o la física cuántica, y sin embargo lo han hecho. Entonces, el cerebro humano parece mucho más potente de aquello para lo que evolucionó en su momento, ¿no? Que fue para sobrevivir, pues, en un mundo, digamos, a la intemperie, pues como vivían nuestros antepasados hace 30.000 años, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan potente el cerebro humano? Pues posiblemente una de las razones es porque ha desarrollado un lenguaje que virtualmente es capaz parece no tener límites en la cantidad de conceptos que puede generar ese lenguaje. También ha generado un lenguaje matemático que nos ayuda mucho porque hay muchos conceptos que no podemos visualizar, por ejemplo, un espacio de 4 dimensiones. Es imposible de imaginárselo, pero formularlo matemáticamente es muy sencillo. Y la naturaleza parece funcionar con leyes matemáticas. Entonces, apoyándonos en el lenguaje matemático, hemos profundizado muchísimo en cómo funciona la naturaleza. Podremos llegar hasta el fondo, o sea, hasta entender la naturaleza última de las cosas. Pues no lo sé, yo soy bastante optimista, pero realmente esto no se sabe. ¿Cómo se reacciona a la experiencia psicológica del tiempo, la memoria, el ahora fugaz, la expectativa, con la visión física del tiempo como quizás no fluido o incluso ilusorio? ¿Puede la ciencia explicar por qué la mente se siente sumergida en el tiempo, incluso cuando la física pone en duda que hay un fluir real del pez en el agua, que él no se pregunta sobre el agua donde está sumergido, sino simplemente va transitando sin hacerse esa gran pregunta? Nos sucede a nosotros, los seres humanos y los científicos, lo mismo. Nos preguntamos sobre el tiempo, tratamos de dilucidarlo, pero en el fondo estamos allí sumergidos, avanzando, sin, como si fuera el agua que nos rodea. Sí, es un buen ejemplo el del pez, la verdad. No es mío, ¿eh? Ese ejemplo. Pero es un buen ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo que tampoco es mío, es de San Agustín, nada menos, o sea, del año 400, ¿no? O sea, hace 1.600 años. Él, por ejemplo, él pensó mucho acerca del tiempo, ¿no? Entonces pensaba, por ejemplo, nuestra percepción de una melodía. Cuando escuchas una melodía, eh, la melodía se desenvuelve en el tiempo, ¿no? Se despliega en el tiempo. Pero fíjate que tú entiendes la melodía y la percibes porque tienes una memoria instantánea de cuáles fueron las notas anteriores. Imagínate que no tuvieras memoria. Lo único que percibirías serían notas aisladas. Notarías un re, un mi, un do, o sea, notas musicales, pero completamente aisladas de todo lo demás. No percibirías una melodía. Pero como tienes memoria de las notas anteriores, percibes una cadencia, percibes una melodía. Entonces, así percibimos el tiempo. Nuestros recuerdos inmediatos anteriores, que recordamos cosas y nos recordamos a nosotros mismos presenciando esas cosas, parece ser lo que nos produce o que el cerebro reconstruye como que el tiempo fluye. Pero podría ser una construcción humana. No se puede decir mucho más porque las ecuaciones de la física, como digo, en ningún sitio pone que el tiempo fluya. Simplemente nos correlacionan lo que sucedió en un momento con lo que sucedió en otro, pero no nos dice que sucediera antes ni después, sucedió en otro momento, ¿no? Y entonces, esta interpretación que le damos los humanos, como que el tiempo fluye, parece ser eso, una creación, en cierto modo, del cerebro humano. Eso sí, podría suceder que el tiempo realmente fluyera y que las ecuaciones no fueran capaces de captar Oh, ese fluir. eso es También podría interesante. ser. Ahora, Alberto, un tema muy recurrente en la ciencia ficción, seguro que es una pregunta que te han hecho infinidad de veces: viajar en el tiempo, futuro y pasado. Tú has comentado que el viaje hacia el futuro no solo es teóricamente posible,
por dilatación temporal en relatividad, sino que prácticamente ya lo hemos experimentado aunque sea en una menor escala, mientras que viajar al pasado se vuelve extremadamente difícil por cuestiones de termodinámica y paradojas y todo esto. Este, Correcto. si alguien, bueno, te pone contra la pared, te dice, se puede viajar en el tiempo, pasado, futuro, teóricamente la respuesta es sí, pero en la práctica es donde sería prácticamente imposible realizar ese viaje, o teóricamente todavía hay baches importantes que hay que resolver desde el punto de vista científico. Bueno, yo creo que hay que hacer una diferencia, como tú has hecho, muy clara entre viajar al futuro y viajar al pasado. Viajar al futuro, como has dicho, realmente ya lo hemos conseguido. O sea, viajar al futuro significa que para mí pasa menos tiempo que para el resto, digamos, ¿no? O sea, que para mí pase un año y en la Tierra pasen 100 años, por Con la ejemplo. velocidad, cercano a la velocidad de la luz, ¿no? Un Sí, o viaje. sea, efectivamente. Eso es una manera de viajar al futuro. Te montas en una nave espacial, te das un paseo por el espacio a una velocidad muy próxima a la de la luz. Para ti ha pasado un año, pero cuando regresas a la Tierra, en la Tierra han pasado 100 años, o si te has aproximado todavía más a la velocidad de la luz, pues han pasado 1000. O sea, realmente no habría límite. Esto lo hemos comprobado experimentalmente con partículas elementales. O sea, hay partículas elementales que se desintegran en 2 millones y más de segundo, por ejemplo, los muones, se han puesto en un acelerador de partículas a velocidades muy próximas a la de la luz y su vida, la vida que tienen hasta que se desintegran, se ha multiplicado por 30. Ha pasado de 2 millones y más a 60 millones y más de segundo. Y siempre en perfecta concordancia con lo que predice la teoría. Luego, viajar al futuro es perfectamente posible. Claro, esto de decir voy a viajar 100 años hacia el futuro requiere una tecnología que ahora mismo es de ciencia ficción, por decirlo así, porque a medida que te aproximas a la velocidad de la luz, la energía que tienes que suministrar es cada vez más grande. Entonces, realmente las cantidades de energía que se necesitarían para poner una nave a una velocidad aproximada de la luz es enorme. Pero en principio es posible, o sea, es perfectamente posible. Por lo tanto, ahora es imposible por nuestra tecnología, pero en un futuro lejano, yo creo, sí que será posible viajar al futuro. Viajar al pasado, eso es algo mucho más complicado porque, como tú dices, hay problemas de todo tipo. Aunque es verdad que la teoría de la relatividad permite, en configuraciones muy exóticas de materia y energía, permite bucles temporales que van hacia el pasado. Pero son situaciones muy irreales. Y si realmente pudiéramos estar en una situación de ese tipo, tendríamos un problema, y es que para nosotros vivir, sentir que vivimos y que experimentamos cosas, nuestra entropía tiene que estar aumentando, porque continuamente estamos, por ejemplo, nuestro corazón está latiendo, estamos consumiendo energía. Entonces, si volviéramos hacia el pasado, esa entropía tendría que reducirse, tendría que volver hacia atrás. Y eso es tan difícil como que un huevo se recomponga y salte a nuestras manos. Es un proceso que violaría el segundo principio de la termodinámica. O sea, haría que es totalmente improbable. Por lo tanto, la posibilidad de llevar a eso a la práctica, incluso aunque existieran bucles temporales, nosotros poder recorrer un bucle temporal y siendo conscientes, a mí me parece realmente. Yo creo, yo si tuviera que apostar, apostaría que es imposible. Uno relaciona los procesos biológicos como el envejecimiento con el aumento de la entropía. Ya lo hemos conversado a lo largo de esta entrevista. Y muchos de los mecanismos que asociamos nosotros con el pasaje del tiempo en nosotros mismos, donde más lo vemos en el envejecer. Y eso nos preguntamos si podría depender más del entorno de la termodinámica más que el del fluir del tiempo. Esto pudiera llevarnos casi que al terreno de la ciencia ficción si se pudiera, aunque sea muy sutilmente, controlar algunos elementos del entorno termodinámico, se pudieran retroceder los efectos de el paso del tiempo sobre muchas cosas, casi que llevando esto a un terreno hipotético, ¿no? Bueno, eh, aquí hay que hacer una matización y es que los seres vivos, como nosotros, no estamos aislados del entorno. ¿Mm? Si estuviéramos aislados,
pues efectivamente, por ejemplo, si a uno de nosotros nos meten en una cabina y nos dejan ahí, pues la entropía va a aumentar y va a haber un proceso de degradación y es imposible de revertir. Es imposible porque, o es extremadamente improbable, porque ya sabemos que los sistemas no se ordenan nunca de manera espontánea. O sea, hay una probabilidad de que exista, de que suceda, pero es tan increíblemente pequeña que podemos despreciarla. Entonces nos degradaríamos y no habría vuelta atrás. Sin embargo, en la naturaleza los seres vivos están en contacto con el entorno. Y eso es lo que ha permitido, de hecho, que se creen seres vivos, porque, por ejemplo, cuando una planta crece, está convirtiendo materia muy desordenada, que es el CO2 que hay en el aire y el agua que hay también en la atmósfera, y nutrientes que vienen del suelo, gracias a la luz, con el efecto de la fotosíntesis, crea estructuras muy ordenadas, ¿no? Como es una flor, por ejemplo, ¿no? O un árbol, o una planta. Son estructuras terriblemente delicadas y que tienen una entropía muy baja. Entonces, ¿cómo se han creado de manera espontánea estos objetos? Se han creado gracias a que la luz del sol, la luz que nos envía el sol, es una luz de mucha, es una energía de mucha calidad. No solamente es que nos mande energía, es que nos manda energía de gran calidad. Porque por cada fotón que absorbemos del Sol emitimos 20 fotones infrarrojos. Entonces hay un proceso de degradación de esa energía que viene del Sol, pero durante ese proceso algunos subsistemas muy pequeños, que son los seres vivos, son capaces de disminuir su entropía, ¿no? Entonces así se han creado los seres vivos. Ahora, un ser vivo una vez creado, de manera natural va degradándose también, va deteriorándose. Es un proceso que sucede de manera natural. ¿Se podría revertir? En principio sería posible revertirlo nuevamente utilizando energía de gran calidad, como la energía del sol, sí que sería posible. Esto es algo parecido. Imagínate que tienes un coche y que sufre un accidente y el coche está destrozado. Bueno, pues el coche solo espontáneamente no va a volver a recomponerse, eso está claro. Pero si tú utilizas energía, utilizas trabajo, en recomponer el coche, lo llevas a un taller, puedes volver a colocarlo como estaba. Entonces, ¿podría ser eso posible con un ser humano? En principio, sería posible. Claro, en la práctica es terriblemente difícil, pero yo no veo ningún impedimento físico para que realmente se pudiera hacer, para Eh, ser ciencia ficción. Alberto, la tercera parte del libro tú se la dedicas a la cuántica. Si la naturaleza es cuántica, el tiempo y la física cuántica, el entrelazamiento cuántico y una conexión pudiera ser una conexión en el espacio-tiempo, etcétera. Sobre eso, quiero que nos comentes un poco sobre la vinculación entre la cuántica y todo este estudio, todo este análisis sobre el tiempo, pero también algo muy concreto que es la interpretación de los muchos mundos en la mecánica cuántica. La idea de que todas las posibilidades de los estados cuánticos se realizan creando quizás ramas paralelas en universos paralelos sin ninguna posibilidad probada de interacción entre ellas. Entonces, como tú lo has indicado también, nuestra sensación de una única línea en el tiempo puede ser demasiado simplista cuando entra aquí la cuántica. ¿Cómo nosotros interpretaríamos estos muchos mundos cuánticos en nuestra concepción del tiempo? ¿Estamos viviendo realmente una línea del tiempo única o somos conscientes de una de muchas que se bifurcaron? ¿Y qué significa también de nuevo, y perdona que siempre llevo el terreno a la filosofía, para nuestra identidad, para el sentido de vivir uno solo de esos posibles mundos? Sí, son muchas cuestiones y muy interesantes todas, ¿no? La física cuántica de alguna manera introduce elementos, o sea, nos hace darnos cuenta de que las cosas no las entendemos tan bien como creíamos, ¿no? Porque la teoría de la relatividad y la física estadística dan con una imagen muy compacta y muy sólida, muy coherente de la naturaleza, pero la física cuántica introduce cosas que todavía no controlamos bien, ¿no? Porque la física cuántica es una teoría que es terriblemente exitosa, es la teoría más exitosa que jamás se ha creado, nos ha permitido explicar fenómenos. Prácticamente todo lo que sabemos de la materia se lo debemos a la física cuántica, ¿no? Pero sin embargo la física cuántica introduce elementos que todavía no están cerrados, todavía no entendemos bien, ¿no? Y uno de esos elementos
es precisamente lo que sucede cuando observamos algo. Según la teoría ortodoxa de la mecánica cuántica, bueno, un objeto puede estar, por ejemplo, un electrón, una partícula puede estar en una superposición de estados, puede estar de alguna manera en dos estados a la vez. Esto es una simplificación, pero bueno, digamos que no tiene una posición definida, ¿no? Eso significa estar en una superposición. Esto está comprobado experimentalmente que esto es posible. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros cuando miramos un electrón nunca lo vemos en dos sitios a la vez, lo vemos en uno nada más. Según la teoría ortodoxa, al mirarlo, al observarlo, colapsa su estado. Decide de una manera aleatoria si aparece en una posición o aparece en otra. Esta es la teoría ortodoxa que funciona muy bien en la práctica, pero es muy insatisfactoria porque no está claro qué observadores tienen la capacidad para producir este colapso, ¿no? Y además produce otras cosas que chirrían desde el punto de vista conceptual. Entonces, una alternativa a la interpretación ortodoxa es la interpretación de Everett o de los muchos mundos, que significa que cuando uno mira ese electrón en superposición, no se produce ningún colapso. Lo que sucede es que tú también entras en esa superposición. Y ahora la superposición es de a ti mismo viendo el electrón en una posición y tú mismo viendo el electrón en otra posición distinta. Entonces, debido a un efecto que se llama de decoherencia, esas dos versiones de tu yo, digamos, se desvinculan de una manera completa, no pueden interactuar la una con la otra, pero de alguna manera siguen existiendo las dos. Tú sigues estando en una superposición, pero tú solamente ves una parte de esa superposición. Y hay otro yo, entre comillas, tuyo, que está viendo la otra parte de la superposición. Entonces todo funciona exactamente o casi exactamente como si el tiempo se bifurcara. Entonces, a medida que tú observas cosas y siempre estás observando cosas, porque siempre estás interactuando con el entorno, significa que continuamente tú estás bifurcándote en muchos yoes tuyos, ¿no? Y desde tu punto de vista solamente ves una parte muy pequeña de tu verdadero estado cuántico, ¿no? Entonces, sí, o sea, en esta interpretación, el mundo es como si se estuviera desdoblando, tú te desdoblaras con él y tuvieras una pequeña parte. Y hay otros yoes tuyos que viven otras vidas. Al final viven todas las vidas posibles que podrías haber vivido, ¿no? ¿Implicaciones filosóficas de esto? Pues todas las que quieras, ¿no? O sea, por una parte relativiza tu vida porque dices, bueno, sí, yo me han ido bien las cosas, pero porque estoy en esta rama, en otra rama me han ido muy mal, por ejemplo, ¿no? También te puede dar hasta consuelo, porque dices, bueno, sí, por ejemplo, un ser querido que has perdido, ¿no? Pues a lo mejor en otra rama cuántica sigues estando con él y disfrutando de su compañía. Es decir, no ha desaparecido por completo porque ha desaparecido en esta rama cuántica, pero no en otra, ¿no? En fin, aquí uno puede especular y filosofar mucho, ¿no? Verdaderamente. No hay en las investigaciones, y tú lo has dicho, en física teórica, está muy lejos de dar una respuesta definitiva sobre el tiempo. Y quizás en el futuro nuevas teorías, no sé, gravedad cuántica, cosmología profunda, nuevas teorías emergentes, algunas que ni imaginamos, pudieran cambiar otra vez la perspectiva. ¿Qué, qué te parece a ti que va a ser o podría ser el próximo gran paso en la ciencia del tiempo? O sea, cuando uno vea el pasado, definitivamente desde que Einstein formuló su teoría de la relatividad a la fecha actual ha habido un progreso en el estudio del tiempo. Pero ¿tú crees que estamos cerca de nuevo con los avances tecnológicos que hay actualmente de llegar a una revolución conceptual, inclusive a una suerte de teoría del tiempo definitiva, o el tiempo seguirá siendo un gran misterio central, el tiempo muy característico de su devenir que se nos escapa de las manos todo el tiempo, se nos va a escapar también todo el tiempo como un concepto que podamos nosotros fijarlo como definitivo? Y en ese mundo, ¿qué papel tienen los divulgadores científicos en ese camino? Porque esto es como dos preguntas en una esa parte, pero la otra, yo noto que tanto en el mundo anglosajón, inclusive en el mundo hispano y específicamente en España, se editan muy buenos libros sobre divulgación científica, sobre el tema del tiempo, y uno encuentra que cada libro es más espectacular que el otro. O sea que el campo y el interés del público por estos temas sigue manteniéndose muy activo. ¿Cómo ves ese papel en el futuro del divulgador y bueno, también de la ciencia en la construcción de este concepto, entre comillas, definitivo del tiempo?
Bueno, yo creo que hay una revolución pendiente en la física, que es a la que has hecho alusión, que es la unificación de la gravedad o de la relatividad general con la física cuántica. Esto es un problema fundamental. Yo creo que es el problema más importante que tiene la física teórica actualmente. Y es casi seguro que cuando este problema se resuelva, cuando dispongamos de esa teoría, tengamos una visión mucho más profunda de muchas cosas y concretamente del tiempo. O sea, yo creo que el concepto del tiempo cambiará o veremos matices nuevos que ahora mismo a lo mejor ni siquiera somos capaces de imaginar cuando llegue esta revolución. Ahora, ¿cuándo llegará esta revolución? Pues es que eso realmente no se sabe. Hay un problema aquí importante y es que los efectos cuánticos y relativistas, a la vez, se dan en escalas muy pequeñas, lo cual significa energías muy grandes, porque debido precisamente al principio de incertidumbre de Heisenberg, de la mecánica cuántica, para escudriñar lo más pequeño necesitas energías cada vez más grandes, ¿no? Entonces, estas teorías, porque hay teorías candidatas, ¿no?, a unificar la gravedad con la física cuántica, pero el problema más grave que tienen es que son terriblemente difíciles de testar en el experimento, porque se requerían energías muy grandes, ¿no? Entonces también hace falta mentes nuevas que se le ocurran, a las que se les ocurra nuevos experimentos, o sea, un cambio, digamos, de paradigma, un cambio de enfoque que permita testar estas nuevas teorías y que nos permita avanzar, porque la ciencia no solamente avanza a base de teoría, sino también a base de experimento. Y ahí hay un problema que es difícil de resolver, pero, en fin, yo desde luego confío en la inteligencia de los seres humanos, ¿no?, para llegar a vencer también estos obstáculos. Ahora, ¿cuándo sucederá? No lo sé. Oye, Y luego Alberto, respecto, sí, sí, te escucho, disculpa. sí, y luego con respecto a la divulgación, yo creo que es muy importante la divulgación porque yo creo que la sociedad necesita rigor, digamos, y necesita entender, igual que necesita saber que la Tierra es redonda, pues necesita saber lo que es el segundo principio de la termodinámica, por ejemplo, que nos afecta en nuestras vidas y que es muy poco conocido, ¿no? Y yo precisamente en el libro trato también de explicar lo que es el segundo principio de la termodinámica, el crecimiento de la entropía y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante la labor de la divulgación. Tiene que ser una divulgación rigurosa porque se hace mucha divulgación y a veces ves cosas que dices, bueno, esto realmente, digamos que se sacrifica a veces el rigor para conseguir un efecto sensacional o un efecto más vistoso, ¿no? Y eso nunca se debe hacer, ¿no? Siempre las cosas hay que contarlas como son, ¿no? Eso sí, procurando contarlas de la manera más amena posible, ¿no? Pero no más allá de lo posible, digamos, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que la divulgación ahora mismo está viviendo un momento, yo creo, de mucho auge. Y de hecho una cosa que me sorprendió precisamente en el artículo este del País es que en España la actualidad política, como en todos los sitios, en realidad es como agresiva, rabiosa, es una cosa como muy trepidante. Y en España suceden muchas noticias de política y sin embargo ese artículo fue el más leído Sí. en el periódico en ese día, ¿no? Entonces dices, bueno, pues la gente también está ávida de cosas que no son la actualidad nerviosa de todos los días, sino cosas más profundas sobre las que reflexionar. Y eso realmente me resultó muy interesante y muy alentador. No, y es que inclusive cuando uno ve en la práctica, porque alguien se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver la segunda ley de termodinámica con nuestro diario vivir? Pero inclusive la puedes aplicar hasta la preservación del ambiente, ¿no? Si lo destruye, es Claro, prácticamente un claro. proceso irreversible, ¿no? Y al aprovechamiento de formas de energía, para entender bien de dónde podemos extraer energía y de dónde no podemos extraer energía, tenemos que entender lo que es el segundo principio, porque hay mucha energía que no podemos utilizarla, simplemente, ¿no? La Tierra está caliente, la corteza terrestre está caliente, tiene energía térmica. ¿Por qué no podemos extraerla? Porque está en equilibrio térmico con nosotros, no podemos extraer esa energía, está ahí, pero no la podemos obtener, ¿no? Entonces, estas cosas son cosas que conviene saber, ¿no? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Y así concluimos este viaje junto al profesor Alberto Casas, un recorrido que nos ha llevado desde el universo más pequeño hasta la conciencia humana, desde los relojes rotos de la termodinámica hasta la ilusión del libre albedrío, pasando por la relatividad, la mecánica cuántica y el origen del cosmos. Quizás el hallazgo más desconcertante no sea que el tiempo pueda ser una ilusión,
sino que nosotros, nuestras decisiones, nuestras memorias, nuestros proyectos, dependemos de esa ilusión para hacernos humanos. Si entra la duda de que el tiempo fluye, entonces también entra la duda de quiénes somos cuando creemos fluir. Y sin embargo, quizás reconocer que vivimos en un universo atemporal no nos desvincula de la vida, sino que nos conecta con una profundidad mayor. No somos pasajeros de un río que transcurre, sino partes de un tejido más grande al que damos forma con cada instante. Profesor Casas, gracias por abrirnos esta ventana al misterio del tiempo. Y a usted, oyente, gracias por acompañarnos y que esta conversación no acabe aquí, sino que continúe en cada rato de silencio, en cada mirada al cielo, en cada reloj que dejamos de mirar y empezamos a sentir. Buen camino.